Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta clase llamada Las cuatro últimas cosas. Espero la disfruten mucho, aprendamos juntos, todos, sobre esta gran riqueza de nuestra Iglesia Católica. Compártalas con sus amigos y con sus familiares. Compartan este video si gustan y pueden. Y también los invito a que se suscriban a mi página en YouTube. Pues bienvenidos y vamos a dar comienzo. Les invito a que nos pongamos en presencia del Señor y vamos a empezar nuestra oración inicial. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre bueno y misericordioso, te alabamos y te glorificamos. Te damos gracias por este día en que estamos aquí reunidas a través de estos medios de comunicación virtuales. Estamos reunidos en tu nombre, Señor, para esta clase donde estaremos meditando de tus verdades eternas y también con el único propósito de amarte y conocerte más, mi Señor. Envía tu Santo Espíritu y abre nuestros corazones y nuestras mentes para ser sensibles a tu palabra. Danos entendimiento y docilidad para someternos a tus mandatos, Señor. Hazme instrumento de tu voluntad y que podamos sentir tu presencia entre nosotros, ya que tú lo has dicho que cuando dos o más se reúnen, ahí estarás. Danos el regalo de tu presencia, Señor. Bendícenos a cada uno de nosotros. Bendícenos a nuestras familias y a nuestros hijos donde quiera que se encuentren. Y ayúdanos a poder concentrarnos en esta clase y gozar de tu palabra y de tu amor. Te pedimos todo esto en nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, pues entonces vamos de inmediato a compartir el programa que les tengo preparado. Ok, ahora sí, listo. Bueno, pues esta clase de las cuatro últimas cosas es parte del programa de Ven y Verás, donde tengo varias clases preparadas, varias presentaciones, por eso es que los invito a que se inscriban a mi página para que puedan ver cada vez que salga una nueva y les avise con una notificación. Bueno, pues entonces vamos a empezar diciendo este soneto a Cristo crucificado, que es muy bonito. Yo lo aprendí desde mi juventud y siempre me ha gustado mucho y ahora consideré que era muy oportuno para esta clase que estamos teniendo. Entonces digamos todos juntos: no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor. Muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme el ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. Fray Miguel de Guevara, Agustino. Yo siempre lo he conocido este soneto como que viene de Miguel de Guevara, pero he escuchado que algunos dicen que fue compuesto por San Ignacio de Loyola. De cualquier manera, en lo que sí estamos de acuerdo es que es un muy bello soneto. Y vamos a empezar por preguntarnos, ¿qué son las postrimerías? Quizás de algunos de ustedes están imaginando rica repostería, ricos pastelillos, porque a eso suena la palabra postres. Pero en dado caso, ¿qué es el postre? ¿Y cuándo se sirve? La palabra viene de postrero, que significa lo último. Viene también o sea, son las últimas etapas del hombre. Eso es lo que son las postrimerías. Las cuatro últimas cosas. Las postrimerías o novísimos. En Latinoamérica se conocen más como postrimerías. En España los llaman más como novísimos. Pero de cualquier forma es lo mismo, las cuatro últimas cosas, que es como aquí se conocen en Estados Unidos. ¿Y cuáles son esas cuatro últimas cosas? Muerte, juicio, infierno y cielo. Son las cuatro últimas etapas del hombre.
También podríamos incluir al purgatorio. Algunos autores lo incluyen en forma separada y dicen que son 5 las postrimerías. Otros hablan del purgatorio como una parte del juicio. Las postrimerías vienen de la palabra, como dijimos, postrero, lo último, último en el orden de las cosas. ¿Y por qué vamos a hablar de esto? La Biblia nos dice en Eclesiástico 7:36, acuérdate de tu fin y nunca pecarás. Entonces, esa es una de las razones, porque la Biblia no lo marca, y nuestra Iglesia Católica también. Por esto último, para recordarnos de nuestro fin. El hombre del siglo XXI es un hombre cada vez más irreflexivo. Estamos en una cultura donde es cada vez más difícil el hacer un alto en el camino y preguntarnos, ¿de dónde venimos y a dónde vamos? ¿Cómo estamos viviendo? Ahorita con la pandemia, como que estamos un poquito más conscientes de reflexionar acerca de nuestra existencia y la gente se ha vuelto un poquito más hacia Dios. Pero en todo caso hemos sido forzados a detenernos, ¿verdad? Esto nos ha dado un gran aprendizaje y ojalá así lo veamos y lo pongamos en práctica este aprendizaje y vivamos de una manera diferente. Porque generalmente andamos por la vida buscando riqueza, poder, placer, persiguiendo toda la vida un fantasma o una ilusión que nunca logramos alcanzar. Y nos preguntamos, ¿vale la pena tanto esfuerzo? Un hombre que iba por la calle de mañana a toda prisa, alguien le pregunta, ¿a dónde vas? Y él responde, al trabajo. ¿Y para qué vas al trabajo? Para ganar un sueldo. ¿Y para qué quieres ganar un sueldo? Para comer. ¿Y para qué quieres comer? Pues para vivir. ¿Y para qué quieres vivir? En ese momento ya el hombre estaba pensando que pues se estaban burlando de él. Pero esa es la gran pregunta, ¿verdad? ¿A dónde vamos? Esta última pregunta es la definitiva. ¿Y para qué quieres vivir? ¿Cuál es la finalidad de tu vida sobre sobre la tierra? ¿Qué haces en este mundo? ¿Quién eres tú? Y no me refiero precisamente a tu nombre. ¿Quién eres tú como figura humana, como ser racional? ¿Para qué estás en este mundo? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿Qué será de ti después de esta vida terrena? ¿Qué encontrarás más allá del sepulcro? Amigas y amigos, estas son unas de las preguntas más trascendentales que podamos plantearnos en la Tierra. Y después, ¿qué sigue? Porque tanto esfuerzo en esta vida, tanta lucha, tanto trabajo, tanto estudio, tanto gimnasio, compras, libros, dinero que se nos ha escurrido por las manos como agua. ¿Para qué? Todo esto tiene que tener un sentido y si no, estamos perdidos. Y el día de hoy la gente no nos preguntamos cuál es ese sentido, porque estamos tan metidos en nuestra vida actual, llena de comodidades, tecnología, redes sociales, videojuegos, juegos, música, películas, Instagram, todo eso que nos rodea. Y estamos en un mundo irreflexivo, llenos de estrés, como máquinas trabajando o hundidos en el Internet o redes sociales o en nuestros propios problemas. O cuando menos acordamos, vemos para atrás y nos preguntamos, ¿qué hemos hecho con nuestras vidas? Y supongamos que no nos interesa nada, ni ayudar al prójimo, ni Dios, ni nadie, y solo queremos sobrevivirla y pasarla bien. Y cuando mueras, ¿qué va a pasar? Supongamos que digas, pues nada, porque yo no creo en nada, ni en el más allá. Pero no porque alguien no crea algo significa que no exista. No porque alguien no crea en la existencia de la vida eterna significa que así es. Hay que buscar la verdad en todo, especialmente para los jóvenes hoy en día, para nuestros hijos, jóvenes que tienen tanta información y tan poca formación, que tienen un océano inmenso de conocimientos con 1 milímetro de profundidad. Estas son las preguntas que nos podemos hacer con relación a después de la muerte y para ello Dios nos las responde afortunadamente.
No sé si han oído de lo que es la apuesta de Pascal. Fue un matemático francés y teólogo y nos da esta reflexión. Él decía, ¿existe algo después de la muerte? Hay dos opciones, que sí exista algo o que no exista algo después de la muerte. Pero si yo apuesto mi vida a que no existe nada después de la muerte, y es así, de todas maneras yo pierdo. ¿Por qué? Porque las personas que no creen en la otra vida o en la vida eterna, por lo regular, pues son personas no religiosas, viven una vida desordenada, generalmente llena de vicios, sin ningún orden, y no son felices. Y aun cuando tengan muchas veces millones de dólares, no son felices. Así que en este caso la persona perderá su vida terrena, que sería la única, ya que no cree en otra, ¿verdad? Y si algo es, y si después de la muerte sí hay algo más allá, si hay una eternidad, volveré a perder mi vida porque probablemente iré al infierno. Porque como viví, probablemente, y es lo más seguro, voy a ir al infierno. Y si yo apuesto mi vida a que sí existe algo después de la muerte, y es así, pues yo gano dos veces. ¿Y por qué? Porque las personas que creen esto son religiosas, virtuosas, fieles, honestos, buenos católicos, viven una vida feliz, de esperanza, de orden, de sana diversión y sin tanto problema. Y aman y son amados. Y por lo tanto ganan una buena vida terrena y con más oportunidad de ganar la vida eterna. O quizás por lo menos de ir al purgatorio. Pero de allí lo que sigue ya es la gloria. Y si no hay nada después de la muerte, pues no pasa nada. Por lo menos viví mi vida terrena bien y gané mi vida terrena. Eso pensaba Pascal. Y no andaba nada equivocado Pascal en el siglo XVII. Pero nosotros, los católicos, sabemos y creemos en la vida eterna. ¿Por qué? Porque Dios y el mismo Jesús nos vino a decirlo. Y con esta clase no es que queremos asustarlos, no, sino que el creer en la eternidad ayuda a vivir a una vida mejor y más plena con Dios. Uno de los exponentes en los que me he basado para realizar esta presentación contaba que había una mujer que estaba en un punto muy desesperado y pensaba quitarse la vida y después y quitársela también a su hijo y después quitársela a ella, ¿verdad? Y lo único que la detuvo fue pensar, ¿y qué tal si existe algo después de la muerte? ¿Y qué tal si yo me condeno por hacer lo lo que quiero hacer? Y donde sea cierto, y si realmente existe la eternidad. Ella acababa de escuchar el testimonio de la doctora Gloria Polo, y aunque estaba un tanto incrédula de lo que había escuchado, se detuvo al pensar en la posibilidad de una vida eterna. Y pensó que después de la muerte, lo que le iba a venir si es que no creía en ello y se mataba. Ella no era religiosa y a pesar de ello se detuvo. Lo ideal hubiera sido de que hubiera dicho, yo no me voy a matar porque por muy desesperada que esté, creo en el Señor, amo a mi Dios y sé que Él no quiere que haga esto y creo en ti, Señor, y por ningún momento voy a pensar en suicidarme. Eso hubiera sido lo ideal, pero por lo menos no lo hizo. El simple hecho de pensar que pudiera existir de veras un Dios que nos va a juzgar después de la muerte, se detuvo. Ha habido grandes científicos y pensadores como lo fueron Newton, Kepler, Einstein, Gaudí, Landon Down, que eran muy religiosos y creían en el más allá, porque la razón y la ciencia van de la mano con la religión. Y hay otros que no lo quieren ver así, pero ese es su problema, ya que Dios nos da el libre albedrío. Pero el plan de Dios es salvarnos a todos, solamente que algunos escogen por alejarse de Él y se condenan a sí mismos, no porque Dios lo quiera así. Dios nos ha creado sin nuestra ayuda
pero no nos salvará sin ella, nos dijo San Agustín. Así es que trabajemos en esta vida por la comida que no perece, nuestra salvación. Las postrimerías es parte de la escatología de la Iglesia que se dedica al estudio del fin de la vida terrenal y del mundo entero, pero en ningún momento trata de ser complicada ni desalentadora, sino todo lo contrario, consoladora y hermosa. Muerte, juicio, cielo e infierno son las últimas 4 etapas de la vida del hombre y como dije antes, podemos incluir también el purgatorio, puesto que es un dogma de fe, pero no precisamente tenemos que pasar por allí si vivimos una vida santa. Estas son las 4 últimas cosas por las cuales tenemos que trabajar hora por hora y día por día de nuestra existencia aquí en la tierra, aunque la gente no quiera entenderlo así. Pocas cosas en la vida son absolutamente ciertas y una de ellas es la muerte. Y también sabemos que no es precisamente el último evento de nuestra vida. Después de la muerte seremos juzgados y dependiendo de cómo vivamos esta vida, así tendremos la recompensa que es el cielo o el castigo, que es el infierno. Ahora bien, nosotros sabemos que existe un cierto temor de Dios, el cual es un don del Espíritu Santo, pero ese temor es basado en el amor. Debemos temer a Dios por amor y no amarlo por temor. Lo he dicho anteriormente, es como cuando amamos tanto, tanto, tanto a nuestra madre que no queremos defraudarla ni causarle ningún disgusto. Espero que con esta clase podamos ayudarnos a que con gran gozo y determinación aprendamos a aceptar estos 4 elementos esenciales de la escatología de la Iglesia. El padre Wade Meneses nos pide que también los compartamos, ya que todos somos llamados a ser estudiantes y maestros de la fe. Y después de oírlo, fue que me nació el preparar esta clase con este tema. Y el principal elemento de la escatología es la muerte. Dice, hay un tiempo para nacer y otro para morir. Hay una conexión natural entre el nacimiento y la muerte, y todo aquel que nace acaba en la tumba. Todos los seres vivos morimos. Los animales, las plantas, los insectos y los humanos mueren también, pero solo el humano está racionalmente consciente de este hecho. El humano viene de Dios y es llamado a regresar a Dios. La vida promedio en los Estados Unidos es de 79 años y puede parecer muchos años, pero comparados con con la eternidad es nada. La vida pasa muy rápido y llegará el momento de desear que tuviéramos un día más, una hora más para poner nuestras vidas en orden, pero no hay seguridad alguna de que lo tendremos. La muerte es real y nuestros días son cortos. La muerte es la separación del cuerpo del alma y lo vemos en el Catecismo de la Iglesia Católica, ahí les he puesto los párrafos. Dice, el alma va de inmediato al encuentro con Dios, quedando en espera a unirse con el cuerpo resucitado al final de la historia. La Iglesia entiende el valor del cuerpo, por eso es que la Iglesia nos recomienda dar santa sepultura a los cuerpos. No es pecado incinerarlos, está permitido, pero siempre y cuando las cenizas permanezcan en un lugar santo y juntas. Nada de esparcirlas por el viento para unirse con el cosmos y cosas raras por el estilo. O nada de depositarlas en el mar, porque lo hemos visto en una película y se nos hizo tan romántico. Nos dice que el pecado entró en el mundo a través del hombre, nuestros padres Adán y Eva, y a través del pecado entró la muerte. La muerte no estaba en el plan de Dios, pero por ello Cristo vino a transformarla. Él sufrió también la muerte como parte de su condición humana, pero al enfrentarla y aceptarla como obediencia y sumisión al Padre, la transforma en una bendición para nosotros. Pero para los que queremos ir a su encuentro. Pero preguntémonos, ¿estamos preparados para la muerte? ¿Hacemos examen de conciencia diariamente?
¿Cuándo fue la última vez que te confesaste? ¿Vas a misa regularmente? ¿Cómo queremos que nos recuerden? ¿Nos hemos desgastado lo suficiente por los demás? ¿O nuestros familiares y conocidos dirán, Señor, llévatelo con la misma alegría con la que te lo entregamos? Quizás nos dé risa, pero es triste la forma en que a veces vivimos. Y aquí les presento algunas frases famosas que han trascendido a través de los siglos. Nada es más cierto que la muerte, nada más incierto que la hora. San Anselmo. Feliz el que siempre está en guardia por la muerte y se encuentra siempre listo ante la muerte. San Francisco de Sales. De una cosa estoy seguro, que nadie muere sin haber estado destinado a morir. San Agustín. La muerte no es otra cosa más que caer ciegamente en los brazos de Dios. Santa María, Maravillas de Jesús. Vive de manera que no temas a la muerte, pues quien vive bien en este mundo, la muerte no es aterradora, sino dulce y preciosa. Santa Rosa de Viterbo. Para el buen hombre, la muerte es una ganancia. San Ambrosio. Es un aliento lo que nos sostiene. Es su aliento lo que nos sostiene y cuando Él quiere no lo puede quitar. Papa San Clemente I. Piensa seguido en la muerte para que te prepares para ello y aprecies el verdadero valor de las cosas. Charles de Foucault. Y existen 3 propiedades de la muerte. La muerte es el final de la vida eterna y la condición es estar vivo. Y no nos escaparemos, aun cuando nuestro instinto de supervivencia sea enorme y muchas personas se resistan hasta el último instante, por muy mal que estén. ¿Quién puede asegurar que viviremos esta noche? ¿Quién se atreve? En un instante podemos dejar este mundo por causas diversas. Y ya lo vimos con el coronavirus. Nunca nos imaginamos que algo así pudiera sucedernos en pleno siglo XXI. La muerte es incierta en cuanto a su forma. Muchos queremos morir dormidos y no sufrir. Pero ¿qué tal si despertamos en el infierno? Quien no cree en la vida eterna no quiere sufrir. No entiende que es parte de nuestra redención. El sufrimiento bien ofrecido nos puede salvar, así como salvar a otros. El tener un familiar enfermo duele, y quizás más a los que lo rodean al enfermo que al mismo enfermo. Pero muchas veces esa enfermedad mueve a la familia a la caridad y a la unidad. Por ello es que está tan de moda ahorita lo de la eutanasia, porque nadie quiere sufrir y nos engañan diciendo que las personas merecen calidad de vida. También es muy importante de ir a visitar a los enfermos y evangelizarlos y acercarles los sacramentos, porque si mueren pueden estar seguros de que se salvarán. Los estaremos ayudando en el momento más importante de su vida. Y la tercera propiedad dice, morir mal es un daño irreparable. Cuando mueres lejos de Dios, ya no hay manera de repararlo. Debemos de estar preparados para morir en todo momento, siempre en gracia de Dios. El padre Jorge Loring, en paz descanse, decía y nos aconsejaba que si un día nos tocara presenciar un accidente donde una persona estaba a punto de morir, nos acerquemos a ella y le digamos en el oído 3 veces, perdóname Dios mío. El moribundo lo escuchará porque lo último que pierden es el oído y le podemos salvar la vida con esto. Una muerte feliz es lo más importante, decía San Junípero Serra. Dice, de todas las cosas de la vida, el tener una muerte feliz es lo que más nos debería de preocupar, pues si lo alcanzamos, no importa si perdemos en todo lo demás. Pero si no lo alcanzamos, entonces lo demás pierde su valor. Y por muerte feliz debemos considerar lo siguiente, morir en gracia santificante, o sea, no en pecado mortal. Recibir el sacramento de unción de los enfermos.
recibir la Sagrada Eucaristía, haber recibido el perdón apostólico, la última bendición dada junto con la unción de los enfermos e incluye indulgencia plenaria. No todo esto es posible aplicar en el momento de la muerte. Por ello debemos de estar preparados constantemente y recibir comunión y confesarse con frecuencia. Si fuéramos sabios, ordenaríamos nuestras vidas antes de que termine el día de hoy. El hombre materialista es vencido por la muerte. Solo Dios da la vida eterna. Y también hay 3 temores mencionados aquí en el elemento de la muerte. Uno de ellos es el temor al pasado. Se refiere a lo que hizo la persona. Hay personas, lo que hizo en su vida, ¿verdad? Hay personas muy virtuosas que siguen atadas a sus pecados del pasado, aun cuando ya los hayan confesado. Y esto es porque no se han preparado y no creen que en verdad Dios los perdonó cuando los confesaron. Otros pecadores temen a la mala muerte, pero curiosamente no a la mala vida. Y siguen viviendo en pecado. Y generalmente como se vive, se muere. El temor al presente, de dejar todos sus bienes. A veces no se mueren porque no saben a quién dejar su herencia. O también muchas veces tienen miedo a que su familia no esté con ellos en el momento de su muerte, porque sienten que no hicieron lo suficiente con tal o cual persona, quizás, y ya es muy tarde para remediarlo. Y el otro temor es al futuro, lo que les espera. Y esto tiene más lógica. Es un temor a encontrarse con Dios. Es un temor con fundamento, un respeto paterno. Respeto que hemos perdido el día de hoy. Por ejemplo, los israelitas inclinaban la cabeza cada vez que pronunciaban el nombre de Dios. ¿Y qué hacemos ahora? Decimos el nombre de Dios en vano cada que se nos pega en gana. Se ha perdido mucho ese respeto de amor a Dios. Y Dios quiere eso de nosotros. De otra manera no le hubiera dicho Moisés, quítate las sandalias porque estás pisando un lugar sagrado. Él quería que supiéramos que estamos ante un ser supremo, Dios Todopoderoso. El mismo respeto que debemos tener a nuestra iglesia y evitar conversaciones innecesarias y conducirnos con prudencia y con mucha reverencia en la misma cuando estamos allí, sobre todo antes de empezar la misa. El padre Jorge Loring en su enciclopedia para salvarte nos cuenta cómo Voltaire murió la noche del 30 de mayo de 1778 a los 84 años de edad. Voltaire era un hombre impío y blasfemo, vinculado a la masonería y tenía por lema destruir a la iglesia. Él dijo, Jesucristo necesitó 12 apóstoles para propagar el cristianismo. Yo demostraré que basta solamente uno para destruirlo. Pero se fue a la tumba sin conseguirlo. A la hora de su muerte pidió un sacerdote, pero sus amigos masónicos se lo impidieron. La marquesa que lo alojaba en su casa cuenta que murió con horribles manifestaciones de desesperación. Es muy frecuente que ateos y anticlericales pidan un sacerdote en la hora de la muerte. Por ejemplo, François Mitterrand, presidente de Francia, encarnecido anticlerical, agnóstico, puro y duro, quiso morir con los sacramentos de la iglesia. Y Picasso, que vivió tantos años apartado de la iglesia, quiso morir en el seno de la iglesia católica. Así lo afirma su biógrafo Juan Maldonado en su obra Picasso Único. Con la muerte termina nuestro estado de viajero y se llega al término que permanecerá inmutable por toda la eternidad. Más allá de la muerte, no hay forma de cambiar el destino que el hombre mereció al morir. Así que empecemos a portarnos como nos gustaría que nos recuerden. Hay personas que se acomodan en esta vida como si esta fuera para siempre y definitiva. Debemos vivir esta vida orientados hacia la otra vida, la realmente definitiva. La vida es como una representación teatral. Unos hacemos de reyes, otros hacemos de vasallos. Lo importante no es el papel que representamos, sino la actuación que hacemos. Así es que hay que empezar por cambiar. El siguiente elemento es el juicio. En el mismo instante de la muerte, Dios nos juzga y la Biblia dice,
Cada quien será juzgado según sus obras. Todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir el pago de lo que hicimos en la vida presente por nuestras obras buenas y malas, nos dijo San Pablo. Y San Juan en 5:29 dice, los que hayan hecho bien resucitarán para la vida y los que hayan hecho mal para la condenación. Si somos fieles a Dios, no tenemos que temer su juicio, pues como dice Santa Teresa, vamos a ser juzgados por un juez que nos ama y que además nos ha dado de antemano el temario. ¿Qué estudiante no se alegra de que le comuniquen de antemano las preguntas del examen? Si no se preparan bien, es un insensato, diría el padre Jorge Loring con su típico modo de hablar. Y díganme si esto no es verdad. Dios nos está diciendo de una o de otra manera que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer para alcanzar la gloria, ¿verdad? A través de nuestros padres nos lo ha mandado decir, ¿verdad? Nos mandó a su Hijo Jesucristo, nos ha dado la Biblia y la iglesia y los sacramentos. En fin, tenemos todo para salvarnos y no hacemos caso muchas veces, ¿verdad? No todos, pero... Y todos tendremos un juicio particular y un juicio universal. El juicio particular es cuando las almas reciben su retribución eterna en el momento de su muerte de acuerdo a su fe y obras. En nuestro juicio particular queremos obtener la salvación y no la reprobación, pues todos hemos de comparecer al descubierto ante el tribunal de Cristo para recibir cada cual lo que mereció en la presente vida por sus buenas obras o malas obras. En el momento de nuestra muerte nos encontraremos con Dios. El hombre muere una sola vez y se encontrará con la justicia divina y su misericordia. En este juicio todo será perfectamente justo. Haga de cuenta que Dios nos mostrará en una pantalla toda nuestra vida, pero vista con los ojos de Dios. Seremos examinados en el amor. Cuánto amamos y cuánto dejamos de amar. Cuánto pusimos a Dios en primer lugar y cuánto lo hicimos a un lado. Y una vez que contemplemos esto, nos daremos cuenta cuánto vivimos en la voluntad de Dios. Y si fue así, Dios nos dirá, bienvenido hijo o hija, esta es tu herencia, esta es tu casa. Pero si no vivimos con la voluntad de Dios, entonces, pues veremos nuestro cuerpo manchado, lleno de pecado, y nosotros mismos nos alejaremos de Dios porque nos sentiremos indignos. Dios no nos condena. Tengamos bien presente eso. Dios no nos acusa. Nosotros nos excluimos de su voluntad. Nos apartamos por el pecado. Y en el juicio general, pues los invito a que lean en Mateo 25, 31, del 31 al 46. Es cuando sea el final de los tiempos y la segunda venida de Cristo, cuando todo será revelado y nuestro juicio particular será ratificado. Todos los cuerpos que han muerto resucitarán y se reunirán con sus almas. Es cuando Dios separa a las ovejas de los cabritos. Pero les tengo aquí otras citas bíblicas, como es la de Hechos 17, del 30 al 31, que dice, Dios ya tiene fijado un día en que va a juzgar a toda la tierra con justicia por medio de un hombre que Él designó para esto, y nos dio una garantía de su decisión al resucitar a ese hombre después de muerto. Y en Mateo 24, 42 dice, por eso estén despiertos, porque no se sabe el día ni la hora en que vendrá el Señor. Estas citas de las Sagradas Escrituras de la realidad del juicio final y la venida de Cristo deben de inspirarnos a cada uno a una gran urgencia de prepararnos. No queremos que nos pase como algunos que han confesado en el último momento de su vida que mueren en pecado mortal sin tiempo de nada. Todos queremos una muerte santa. Y San Pablo nos dice en 1 Corintios 15, 34, despierten de una vez y no pequen. Santo Tomás de Aquino dice que todos seremos juzgados, pasado, presente y futuro. Ahora es el tiempo de la misericordia y más adelante vendrá el tiempo de la justicia. Por esa razón, el hoy es nuestro, pero el futuro será de Dios solamente. Y vamos a revisar un poco dentro del juicio el purgatorio.
Es el sufrimiento de las almas que no se condenan por no haber muerto en pecado mortal, pero tienen que purificarse de algún rastro de pecado antes de entrar en el cielo. El purgatorio es un dogma de fe, definido en los concilios de Lyon, Florencia y Trento. Y desde el siglo II ya se ofrecía Eucaristía por los difuntos y se oraba por ellos. Por ejemplo, en la cita de Segunda de Macabeos dice que con las limosnas a favor de los muertos, estas quedan liberados de sus pecados, lo cual confirma de la existencia del purgatorio. Por lo tanto, los protestantes, para negar la existencia del mismo, se ven obligados a negar la autenticidad de este texto. Y San Pablo indica que hay purificación más allá de la muerte, en 1 Corintios 3, del 10 al 15. Y supone que se puede ayudar a los muertos, en 2 de Timoteo 1, 16. Pues pide por Onesífero, ya difunto. Como en el cielo ya no se necesita ayuda y en el infierno esto ya no es posible, San Pablo se refiere seguramente a las almas del purgatorio. Las escrituras hablan que el pecado contra el Espíritu Santo no se perdonará ni en esta vida ni en la otra. Esto significa que hay pecados que se perdonan en la otra, es decir, en el purgatorio. Pues en el cielo no es necesario porque allí ya nadie peca. Y en el infierno y en el infierno es posible. No es posible porque, pues dijo Cristo que el infierno es eterno. Ya nadie sale de ahí. Entonces, pues ya no tiene caso, ¿verdad? Es cierto que Cristo murió para redimir a toda la humanidad, pero lo que hizo fue abrirnos las puertas del cielo. Ahora nosotros tenemos que entrar con nuestros propios méritos, porque no se puede entrar al cielo a empujones. En el Evangelio se repite varias veces que las buenas obras son necesarias para salvarnos, no porque con ellas se pretenda comprar el cielo, sino porque Dios quiere que colaboremos. Con los méritos de Cristo se nos perdonó los pecados, pero quedan las consecuencias de haber pecado, como el que se arruina jugando a la ruleta. Si se arrepiente, se le perdona el pecado, pero su familia sigue arruinada. De las consecuencias del pecado nos purificaremos en el purgatorio. En Mateo 12:36 dice, Cristo dice que daremos cuenta hasta de las faltas más pequeñas. Y en Apocalipsis se dice que en el cielo no entra nada manchado. Apocalipsis 21:27. Entonces la justicia exige eternidad. Todos tenemos una noción de justicia, ¿verdad? Inclusive la venganza es un medio distorsionado de justicia, porque todos queremos que el malo siempre pague, que el bueno quede con la muchacha bonita en la película, pero en la realidad no pasa siempre así. Y eso del karma, de que todo lo malo que hagamos se pagará aquí en la tierra y todo lo que bueno que hagamos se nos devolverá aquí en la tierra, no pasa precisamente así siempre. Pensemos, por ejemplo, en esa señora abnegada que ha sido muy buena trabajadora, que tuvo 10 hijos y se desvivió por ellos y encima tiene que cargar con el sinvergüenza de su esposo. Y cuando crecen los hijos, la abandonan, en vez de tenerla como una reina, se olvidan de ella y la tratan peor que el sinvergüenza del marido. Entonces esa señora muere y dice uno, qué señora tan sufrida, qué caso tiene todo este sufrimiento, ella nunca gozó de una recompensa aquí en la vida, ¿verdad? Y todo esto aquí se acaba y ya. Y los malos como Hitler, que en una forma malvada y siniestra e industrial mataron a tanto judío, bebé, mujer, en fin. ¿Creen que pagó todo ese daño que hizo aquí en el mundo? Desde luego que no. Y en tiempos más modernos, todo lo que vemos, la violencia en nuestros países de Latinoamérica, aquí mismo en Estados Unidos, tanto el narcotráfico también, tantas matanzas y cosas feas que vemos, también no se tiene precisamente ¿cómo se dice?, el pago de toda esa maldad que existe. Y mi intención no es asustar a la gente, ni mucho menos, pero es como cuando
te encuentras con un letrero que te dice cuidado con el perro, ¿verdad? El perro, el letrero no tiene la intención de asustarnos, sino más bien tiene la intención de advertirnos, de prevenirnos, de salvarnos de una mordedura del perro. Te dice que hay una realidad. Y algunos dicen, pues yo si no lo veo, no lo creo. O dicen, yo no voy a hacer caso, yo voy a seguir viviendo mi vida que llevo hasta ahorita, emborrachándome, tomando droga, divirtiéndome, qué sé yo, mujeriego. A mí nadie me va a meter miedo. Pero eso sería muy tonto. Es ir contra el razonamiento. Yo no siento eso, mucha gente dice, yo no lo pienso así, yo no lo veo así, y pues nadie a mí me va a venir a decir cómo vivir mi vida, ¿verdad? Pero, y si así fuera, si alguien viniera, por ejemplo, muchos dicen, nadie del más allá ha venido a advertirme, a decirme que hay un infierno o que hay una vida eterna. Pero aun cuando alguien viniera, yo creo que no le creerían, porque hay personas que no escuchan a nadie, ¿verdad? No escuchamos a Jesucristo, no escuchamos a los profetas. Los mismos apóstoles, Judas Iscariote, aun cuando vivió 3 años con Jesús, vio resucitar a Lázaro y vio todos los milagros que hizo Jesús, se portó como se portó, aún así. Nuestra naturaleza caída muchas veces no nos permite ver la realidad y lo que realmente nos conviene. Cuando hay amor verdadero, uno le advierte al otro de los peligros que está corriendo, ¿verdad? Es como cuando un padre amoroso le dice a su hijo, estás haciendo mal, y le advierte los caminos equivocados que está tomando y que lo van a hacer sufrir más tarde y lo van a hacer perderse en ese mundo. Pero el papá o la mamá, que por el contrario, ¿verdad? Le dan el condón a su hijo y la pastilla del día después a la hija y le dicen, somos modernos, nosotros te apoyamos, pues ¿cómo se puede llamar a esos papás, ¿verdad? Que no están viendo por el bien espiritual y moral de los hijos, ¿verdad? De acuerdo a lo que Dios nos pide, que Dios los perdone. Y no todo mundo pasa por el purgatorio, ya sabemos, ustedes pensarán, pues los santos no pasaron por ahí, ¿verdad? Tuvieron su retribución inmediata después de la muerte. Pero deducimos de las palabras de Cristo con el buen ladrón, que le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Así es que no todos pasamos, o no todos pasarán, o pasaremos, digo yo, por el purgatorio, ¿verdad? Todo depende de cómo sea nuestra vida y de la misericordia de Dios nuestro Señor. Pero hay que hacer nosotros nuestra parte. Y vayamos al tercer, bueno, aquí les tenía la oración del buen ladrón, pero ahorita creo que no tenemos mucho tiempo para decirla. Va a quedar aquí grabada por si quieren regresar y tomarle foto o escribirla. Entonces, el siguiente elemento es el infierno. Y la gran pregunta es, ¿tienes miedo al infierno? Creemos en el infierno, ¿verdad? Una encuesta americana presentada en un periódico y realizada un poco antes de Halloween nos dice a lo que la gente le tiene miedo el día de hoy. Y vamos a empezar de lo que menos miedo le tienen, son 10 puntos, hasta el que más miedo le tienen. Y en el número 10 está el dentista, perros, 8, viajar en avión, 7, tormentas, rayos eléctricos y truenos, 6, obscuridad, 5, miedo a las alturas, 4, a otras personas o hablar en público, 3, lugares aglomerados con no fácil espacio, escape o salida, como los conciertos, y el número 2, tarántulas o arañas, y el número 1, la serpiente. Muy interesante lista, ¿verdad? Y en esta encuesta la menciona el padre Wade Meneses y dice que pensó, ¿y dónde está el infierno en esta lista? Le causó mucho asombro cómo la gente no mencionó el infierno, pero también se dio cuenta cómo Satanás, en vez de poner el lugar de su morada, que es el infierno, se pone a sí mismo en la figura de la serpiente. Y dice, ¿cómo es de engañoso el padre de la mentira que se disfraza y se pone en el número 1 de la lista? Muchas personas hoy en día no creen en el infierno.
Inclusive muchas personas católicas, aun cuando el infierno es mencionado en la Biblia, 70 veces es mencionado, de las cuales 23 están en el Nuevo Testamento, 15 son mencionadas por Jesús y inclusive de esas 14 él dice que hay fuego. En tiempos del Papa Juan Pablo II se corrió la voz de los medios de comunicación que el Papa había negado la existencia del infierno, pero no fue así. Y si alguien te lo dice, pregúntale que te lo demuestre dónde y cómo y verán que no lo podrán demostrar porque esto no ocurrió. Y simplemente lo escucharon de alguien que dijo de otro que dijo y nos conviene creerlo para seguir viviendo nuestra vida como queremos, ¿verdad? El Papa nunca dirá algo que contradiga lo que dicen las Escrituras. Lo que pasa es que hemos ido de un extremo a otro. Es cierto que antes del Concilio Vaticano II había mucha rigidez en cuanto a cómo la gente pensaba acerca de Dios y cómo veíamos a un Dios o se veía a un Dios castigador e intransigente. Ahora nos hemos ido al otro extremo, a pensar que Dios es un bonachón, que todo lo pasa y lo perdona, que es nuestro cuate y amigo y no nos pedirá cuentas. Pero no es así, ya que como dijimos antes, los buenos padres corrigen a sus hijos y les señalan el camino correcto y les advierten sobre los peligros. Pero tampoco nos pueden obligar a salvarnos, ¿verdad? Y muchos se excluyen de la voluntad de Dios viniendo la consecuencia de la condenación por su propia decisión personal. Es más, el Papa Juan Pablo II definió al infierno como un rechazo de ese amor misericordioso de Dios, porque así lo es. Lo que el Papa nunca negó del infierno, no lo negó como un estado físico, simplemente dijo que en ese momento para el que está condenado, el infierno es un estado del alma, ¿verdad? Que es mucho más doloroso el estado del alma que el estado físico. Y por ejemplo, la mamá siente más dolor, ¿verdad? De que le golpeen, ver que le golpeen a su hijo, que si la golpean a ella misma. El sufrimiento espiritual duele mucho más que el físico. Lo mismo cuando hay una enfermedad en casa, como dijimos hace rato, ¿verdad? Duele más a todos los familiares que al mismo enfermo en sí, muchas veces. Y a eso es a lo que se refería el Papa, ¿verdad? A ese estado espiritual, ¿verdad? En el que viven las personas que están en el infierno, que eso duele bastante. Y el infierno es también un dogma de fe. Y negarlo es como negar las escrituras. Y si dices que no existe, entonces tienes que también agarrar la Biblia y tirarla a la basura porque no estás siguiendo sus enseñanzas. Es más, te tienes que ir de la Iglesia Católica porque en el Cuarto Concilio de Letrán, en el año 1215, la Iglesia define como dogma de fe que el infierno es una realidad, que hay fuego y que es una eternidad. Quien entra ya no sale. En el Catecismo de la Iglesia Católica también, ¿verdad? Se nos habla de la existencia del infierno como una autoexclusión, donde la persona voluntariamente abusando de la libertad de Dios se ha decidido alejarse de él. Por ello es que Dios, siendo tan bueno, haya tanta gente que se condene, porque el hecho es que Dios nos ama, pero eso no significa que nosotros también lo amemos a Él. Si así fuera, todos haríamos lo que Él nos pide. El infierno es para las personas que le dicen a Dios, tu plan de salvación no me interesa, yo voy a hacer lo que me dé la gana y no de acuerdo a tu voluntad. Y Dios no nos obliga a salvarnos. Recuerden, Dios nos hizo sin su ayuda, pero no nos podrá salvar sin ella. Y a Dios le duele nuestro rechazo, pero la respeta. El infierno es la mayor prueba que Dios nos dio el libre albedrío y respeta nuestra voluntad. Dije, Dios nos hizo sin nuestra ayuda, pero no nos podrá salvar sin ella. Por si acaso no lo dije correctamente. Dios nos hizo sin nuestra ayuda, pero no podrá salvarnos sin ella. Muy buena filosofía de San Agustín. Entonces, hablar del infierno el día de hoy
es un sinsentido para alguien que no quiere saber nada de la responsabilidad de sus actos. Como dijimos, la Biblia nos habla del infierno y el Catecismo de la Iglesia Católica también nos habla del infierno. La libertad que Dios nos dio es para vivir bien, y hablar del infierno no es para asustarnos, sino para pensar que nuestras acciones tienen una consecuencia. Supongamos que va un hombre conduciendo su carro y encuentra un letrero que dice: cuidado, puente caído a 1000 metros. Pero el hombre no baja la velocidad y continúa manejando. Y encuentra otro letrero que dice: puente caído a 500 metros. Pero él dice: a mí nadie me va a asustar, y no lo creo, y yo seguiré conduciendo como si nada. Pues cuidado, porque puedes caer en el abismo. El letrero te lo está avisando, y si no quieres creer, pues puedes morir, y morir muy mal. Así también con todo esto del infierno, ¿verdad? Dios nos lo advierte. Y no soy yo la que lo dice, ni el Papa, ¿verdad? Sino la misma Biblia. En Mateo 25, 41 dice: entonces también dirá a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparando para el diablo y para sus ángeles. Dos cosas dice el Señor en este texto: apartaos de mí e ir al fuego eterno. Y existen dos penas en el infierno, dos penas terribles. La pena de daño, que significa el no volver a ver a Dios por la eternidad, que eso sería muy duro. Y lo que nos dice, nos recordamos lo que nos dice Mateo 13:42, allí será el llanto y el rechinar de dientes. O sea, en esta pena de daño, el dolor más grande del infierno es haber visto a Dios, ver su hermosura, su paz, su tranquilidad, querer quedarte allí y no poder, porque nos tenemos que ir al infierno. Eso es la pena de daño. Y la otra es la pena de los sentidos, un tormento eterno pensando cómo malgastamos nuestra vida y recordar cada uno de nuestros pecados y cómo nos hemos equivocado, y que ya no hay marcha atrás. Es como cuando quien quiere ir a Nueva York y agarra el avión para ir a Londres, pero ya no hay marcha atrás aquí. Esa es la pena de los sentidos. Es importante de no confundir también los infiernos a los que se refiere Cristo en el credo de los apóstoles, cuando decimos que Él bajó a los infiernos, que descendió a los infiernos. Esto se refiere al lugar de los muertos. Él bajó al lugar de los muertos. Se trata el lugar de los justos que esperaban la redención del Mesías prometido. Allí es donde fue Cristo, a anunciarles la redención. La morada de los llamados, también el limbo de los justos. Entonces el infierno es el fracaso definitivo del hombre, es la negación del amor, fracaso de nuestra libertad. Existe un infierno eterno para los pecadores que mueren sin arrepentirse. Aunque Dios es misericordioso, también Dios es inmensamente justo. Y Eclesiástico 16:12 nos dice: tan grande como ha sido mi misericordia, será también mi justicia. Como Dios es misericordioso, perdona siempre al que se arrepiente. Pero como es justo, no puede perdonar al que no se arrepiente. Dios es misericordioso, pero no tonto. Supongamos que un administrador ha robado $1,000,000 a su señor y le pide le perdone la deuda porque no tiene con qué pagarle, y se la perdona. Y al salir el hombre dice: pero sepa que voy a seguir robándolo. Eso sería una burla, ¿verdad? Eso no sería arrepentirse. La justicia exige reparación del orden violado. Y el que muere sin arrepentimiento merece un castigo. Sería una monstruosidad perdonar al que no quiere arrepentirse. El mismo Jesucristo pone el arrepentimiento como condición previa al perdón. Y en Lucas 17:3 dice: si tu hermano te ofende, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Como la muerte pone fin a la vida, el arrepentimiento es imposible después de ella. Ya no nos podemos arrepentir ya cuando estamos muertos. Ya no se puede rectificar. La muerte fija irrevocablemente a las almas. La muerte es el punto final. Después de la muerte ya no se puede merecer nada. En el infierno no es posible el arrepentimiento
y en el cielo ya no se puede pecar. Dios es infinitamente justo y no puede quedar indiferente ante las maldades que se hacen en este mundo. Ahora bien, el temor al infierno no es el mejor motivo para servir a Dios. Es mucho mejor servirle por amor. Pero somos tan miserables que a veces el amor de Dios no basta y conviene que tengamos en cuenta el castigo eterno, porque es una realidad y Cristo nos lo advierte. Algunos dicen, a la juventud de hoy no le interesa la religión de los miedos ni de las seguridades, pero depende. Tener miedo a las cosas irreales es de idiotas, dice el padre Jorge Loring, pero cerrar los ojos a los peligros reales es de imbéciles. Recordemos lo del letrero. Esto lo dijo el padre Jorge Loring con su típico modo de hablar. No soy yo. Entonces recordemos bien que el temor al infierno no es el mejor motivo para servir a Dios. Por eso es que he incluido el soneto de un principio, ¿verdad? No me mueve mi Dios para quererte, ¿verdad? El cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Debe ser el amor el que nos mueva. La idea de que al final bueno, dejen regresar un poquito acá. La idea de que al final todos se salvan por aquello de San Pablo que dijo, Dios quiere que todos los hombres se salven, que requiere de explicación. Hay que distinguir entre el deseo de Dios y su decisión absoluta respetando la libertad de los hombres. Sabemos que Dios es bueno y cuida de nosotros, aunque a veces no entendamos su providencia. Fiémonos de Él que está arriba y ve más allá. El que está en la cumbre señala mejor el camino a los de la subida que el que está abajo, que no ve el camino y sus peligros. Debemos aceptar de buena gana la providencia de Dios, hacer lo que Dios quiere y querer lo que Dios hace. El infierno existe no porque Dios quiera, sino porque el hombre libre opta contra Dios. No es necesario que sea una acción explícita, se puede negar a Dios con las obras de la vida. Si el hombre no fuera libre para decir no, tampoco sería libre para decir sí. Y ahora sí, vámonos con Sor Faustina, que también ella nos habla del infierno en su diario. Nos cuenta que Dios le hizo ver acerca de los tormentos del mismo y de los tipos de tortura que dio. Qué terrible. Dice que allí existe la pérdida de Dios, el eterno remordimiento de conciencia, el saber que la condición de uno nunca cambiará. El fuego que penetra el alma sin destruirla es un fuego completamente espiritual. La continua oscuridad y un terrible fuego y olor sofocante, donde a pesar de la oscuridad se puede ver todo el mal de las otras almas condenadas y la misma propia. La compañía constante de Satanás. Ay, eso me da escalofrío. Y la horrible desesperación, las palabras, viles, maldiciones y blasfemias. Pero esto no es todo. Hay tormentos especiales para ciertas almas, como son los tormentos de los sentidos especiales, dependiendo de la forma en que ha pecado. Ella dice que hubiera muerto si la omnipotencia de Dios no la hubiera sostenido al ver todo esto. Dice también que ella escribió todo esto por orden de Dios, para que ninguna alma pueda encontrar una excusa diciendo que no hay ningún infierno o que nadie ha estado allí y nadie puede decir cómo es. Ella, Sor Faustina, visitó los abismos del infierno por orden de Dios para poder hablar a las almas y justificar su existencia. También recibió orden de dejarlo por escrito y que notó que las almas que están allí son particularmente almas que no creyeron que existía el infierno. Nos pide que oremos constantemente por la misericordia de Dios sobre los pecadores. Y nos dejó la coronilla de la Divina Misericordia, ¿verdad? La Virgen de Fátima también en sus apariciones de 1917 les muestra a los pastorcitos el infierno y les muestra cómo las almas se condenan y les pide penitencia y oración por los pobres pecadores para que el flujo satánico los deje y se conviertan. Y el misterio sublime e insondable es que la salvación de estos pecadores
depende de nuestra gran parte de nuestra oración y de nuestra mortificación y oración por ellos. Entonces no olvidemos la invitación de orar por las almas de los pecadores y por la nuestra misma, por la conversión de los pecadores, ¿verdad? Nuestro peor enemigo somos nosotros mismos, porque los otros lo más que pueden hacer es quitarnos la vida terrena. Solo nosotros somos capaces de condenarnos al infierno eterno. Vivamos bien y en la voluntad de Dios, por amor a Él, por amor a un Padre amoroso que abrió sus brazos en la cruz para abrazarnos a todos, a toda la humanidad, para limpiarnos y purificarnos de todo pecado. Acerquémonos al confesionario con frecuencia y a la Eucaristía para poder vivir en la gloria de Dios. Y ahora vayamos al cuarto elemento, y ya el último, que es el cielo. Entonces, vemos que nos dice San Pablo, ni ojo vio, ni oído oyó, ni ha concebido jamás el corazón humano la felicidad que Dios tiene preparada para los que le aman. El cielo es la felicidad con que Dios premia eternamente a los que mueren en gracia de Dios. Es el conjunto de todos los bienes sin mezcla de mal alguno. En el cielo seremos felices, sin la necesidad de lo que aquí disfrutamos, sin las cosas que tanto nos gustan aquí en la tierra. La Iglesia ha definido como dogma de fe la existencia y eternidad del cielo. El cielo, más que un espacio, es una relación con Dios. Las almas son espirituales y las cosas espirituales no necesitan espacio. Hay cosas que son reales, pero no necesitan espacio, como el amor, el odio, la lealtad, la traición, la simpatía, la envidia. Pero es necesario además suponer que el cielo se haya localizado en algún lugar, aunque no sepamos decir dónde está. No hay más que decir que el cielo es un lugar de gloria. En el cielo viven los buenos con Dios eternamente felices. Para Platón, la felicidad está en amar la belleza y para Aristóteles en conocer la verdad. Como en Dios está la suprema belleza y verdad, en el disfrute de Dios está la verdadera felicidad. Esto es el cielo. Pero San Agustín nos dice, nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta descansar en ti. Dios ha hecho al hombre para el cielo. Por ello en la tierra ningún hombre encuentra la felicidad completa que tanto busca. Goethe, escritor alemán, decía de sí mismo que en el mundo lo consideraba como uno de los hombres más favorecidos por su fortuna. Pero a los 75 años de edad, él afirmaba que en toda su vida no había tenido 4 semanas de felicidad verdadera. Dijo que había sido un eterno rodar de una piedra que siempre quería cambiar de sitio. Los ricos, los pobres, los de arriba, los de abajo, en sus momentos de sinceridad, dicen que no encuentran felicidad que los sacie, aunque hayan tenido todo y hayan gozado de todo. Y es que la aspiración fundamental del hombre no puede saciarse con la posición de un objeto. No relación sujeto-objeto, sino yo-tú. Es decir, relación con una persona. Incluso en este mundo, la mayor felicidad está en el amor. Y no precisamente amor lujuria, sino el amor espiritual. En el cielo, Dios nos proporciona por el amor una felicidad insuperable. El amor no está en el sexo, como nos hace creer la sociedad. Si así fuera, las sexoservidoras serían las más felices. La vertiente espiritual del amor hace más feliz que la vertiente física. Por eso, así como el hombre sufre más con lo espiritual que con lo físico, por ejemplo, a un hombre le pegan una bofetada en la plaza pública delante de sus amigos y le duele más la humillación que el golpe en sí. Lo mismo pasa con el amor. Una pareja de viejitos que se aman con locura, cuando uno muere de enfermedad, el otro muere de dolor, pues no puede resistir la pena espiritual de perder al ser amado. Se muere uno y se muere el otro. Y a esa edad, pues ya cuál sexo, ¿verdad? Por otro lado, un matrimonio que lo tiene todo, belleza, riqueza, viajes, inclusive hijos, pero no hay amor, su matrimonio es un infierno.
Pero un matrimonio que vive con lo justo, pero tiene amor, sigue adelante y son felices. Si el amor humano nos hace tan felices y estamos llenos de defectos, ¿qué será el amor de Dios cuando lo conozcamos como es? Porque aquí en la tierra nuestro pequeño entendimiento, como dice San Pablo, lo que conocemos de Dios es una caricatura comparado con lo que podremos conocer de Él en el cielo. Por más que un cosmonauta explique la sensación de la ingravidez que se siente en el espacio, no lo podemos comprender como Él. Así es de imposible para un pecador que comprenda a Santa Teresa cuando habla de la felicidad del amor de Dios. Solo en Dios encuentra el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar aquí en la tierra. Pero por eso la salvación eterna es el problema más importante que tiene que resolver el hombre en esta vida. Incluso los que sin culpas suyas no son cristianos, pero han permanecido fieles a la voz de su recta conciencia, se salvarán. Pues la acción invisible del Espíritu Santo en sus corazones los unirá al misterio pascual de Jesucristo. Santo Tomás dice que el que no conoce la religión verdadera sin culpa suya, pero procurando hacer el bien y evitando el mal según sus alcances, hay que creer cristianamente que Dios buscará el modo de iluminarle antes de morir para que pueda salvarse. El Concilio Vaticano II dice, los que inculpablemente desconocen el Evangelio de Cristo y su iglesia, pero se esfuerzan por cumplir con su conciencia, pueden conseguir la salvación eterna. La divina providencia no niega los auxilios necesarios para la salvación a los que sin culpa suya ignoran el conocimiento expreso de Dios y se esfuerzan en llevar una vida recta. En cambio, el instruido suficientemente en la religión católica que rechace a la Iglesia católica no podrá salvarse. Al decir que también los no católicos pueden salvarse, hay que evitar la idea de que los católicos tenemos que subir la cumbre de la salvación a pie, mientras los no católicos suben en funicular, pues llegan al mismo sitio sin las obligaciones de los católicos. No, hemos de entender, que la ley natural es la misma para todos y los católicos tenemos la ayuda de los sacramentos. De ahí la preocupación de la Iglesia por la conversión de los infieles. En otras palabras, nosotros tenemos muchas más responsabilidad de portarnos bien, porque lo tenemos todo y siempre nos lo dicen. La Iglesia Católica es tan extensa, tenemos todo allí para salvarnos. Si no lo usamos, si no lo utilizamos, especialmente sabiendo que existe y conociendo los medios como nosotros, pues nosotros sí que estamos mal. En cambio, una persona que no conoce ni siquiera a Dios o que no tiene instrucción religiosa, pero actúa por su conciencia, siempre haciendo el bien, se puede salvar primero que nosotros. Así es que hay que tener cuidado. Entonces, para salvarse y ganar el cielo es necesario servir a Dios y guardar los mandamientos. Esto cuesta trabajo, porque nuestras inclinaciones al pecado son muy fuertes y el demonio que nos envidia y quiere condenarnos con él, nos pone trampas de tentaciones para que caigamos. Sin embargo, podemos vencer al demonio y a nuestras pasiones. Perdón. Todo es posible para el que ora. Si se lo pedimos mucho al Señor, a la Virgen Santísima, confesarnos y comulgar con frecuencia y apartarnos de las ocasiones de pecar, será casi cierto que nos salvaremos. Y para no apartarnos del camino, dice el padre Jorge Loring, es muy conveniente hacer todos los años ejercicios espirituales. Hay además hay tres cosas muy eficaces, ¿verdad? Para conseguir una buena muerte. Que dice comulgar los primeros viernes del mes y los primeros del sábado. Rezar todas las noches 3 Aves Marías a la Virgen Santísima. Eso también es prenda de salvación. Entonces sería comulgar los viernes primero, comulgar los sábados primero del mes
y rezar todas las noches 3 Aves Marías a la Virgen Santísima. Parece fácil, ¿verdad? Pero aún así no lo hacemos. Aunque naturalmente todas las devociones, dice, son inútiles si no tenemos sincero deseo de servir a Dios y de hacer el bien. Es necesario pedir mucho por nuestra salvación eterna. Y cuando nos sintamos amados por Dios, seremos tan felices. Ese es el cielo. Y eso por toda la eternidad, para siempre, sin que se acabe. Porque cuando tienes algo hermoso y sabes que se te va a acabar, eso te entristece. Por ejemplo, si a un preso le dan libertad por unas horas, eso no lo hace feliz, porque él quiere libertad del todo. Para disfrutar de un bien, tiene que ser para siempre, sin límites. En el cielo, amarás y te amará Dios para siempre. El cielo es la felicidad de amar. Y todos debemos de aspirar de llegar allí. Es nuestra meta más importante y única. Con todo lo de esta clase ya lo vimos y debemos de estar convencidos de ello. Entonces aquí llegamos al final. Les invito a que oremos esta bella oración a San José para obtener una buena muerte. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A ti acudo, San José, patrono de los moribundos, y a ti en cuyo dichoso tránsito estuvieron solícitos Jesús y María. Por estas dos carísimas prendas te encomiendo con empeño mi alma cuando luche en la extrema agonía, para que por tu protección sea libre de las acechanzas del diablo y de la muerte perpetua y merezca ir a los goces eternos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, pues hemos llegado a su fin. Muchísimas gracias por su paciencia, por su atención, por quedarse y ver esta clase que es de mucho beneficio para todos nosotros, ya que estas 4 últimas cosas, estas postrimerías, es algo de que nadie nos escaparemos, ¿verdad? Debemos de estar preparados para ello y me da gusto poder haber presentado esta clase que será de mucha utilidad para todos. Muchísimas gracias. Muchas bendiciones. Cuídense. No olviden inscribirse a mi página si pueden y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Muchísimas gracias.